no que los pobres salgan hacia la clase media, no, crezcan, no. Lo que le importa es que haya más pobres que coman de su mano, y que coman de su mano para depender de él políticamente, electoralmente, hacerse del poder, tipo Venezuela y tipo todos estos países que apuestan por esa pobreza y mediocridad, pero dependiente de un Estado todoprotector. Y yo soy de los que piensan, como Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, que debemos aspirar a un Estado en el que verdaderamente podamos profesar tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y no al revés. Y aquí estamos nosotros cediendo el terreno, y también me refiero a los partidos políticos de oposición que por mezquindad, por ceguera, por miopía, por egoísmo, no están haciendo las cosas como las tienen que hacer para evitar el crecimiento y la expansión de este cáncer que se llama Morena. Y lo digo con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque son una punta de inútiles, incompetentes, indolentes, ignorantes y llenos de prejuicios. Claro. ¿Sí? Y lo que más coraje me da es que quienes hemos estado, ¿sí? Y les agradezco por eso mucho la invitación, porque yo sí salgo a defender lo que hice como servidor público durante más de 30 años. Y lo que no soporto es que muchos culeros que estuvieron en el sexenio pasado, que los están hoy golpeando misericordiamente, no salgan a defender su propia imagen, su propia respetabilidad, su propio nombre, el de sus familias, que no sepan defender sus políticas públicas, los encargados de las reformas estructurales, y que no seamos capaces de decir lo peor que tú dices que fuimos el PRIAN, somos 1000 veces mejores que ustedes los de Morena. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando me pregunta la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Dónde nos formamos? La verdad es que da mucho coraje, porque yo he platicado las últimas semanas cada vez con más colectivos como ustedes, y los felicito por el esfuerzo, pero no basta este esfuerzo. Lo que hay que hacer es ponerse activos, es participar activamente, no ser espectadores, sino actores, y salir a votar masivamente en el 21 y contagiar a otros de hacerlo, y escoger a los mejores y a las mejores, y forzar a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo y formen alianzas y coaliciones, porque eso se llama democracia. Y no tiene que ser algo vergonzante, pero también con una alternativa. ¿Cómo sí se puede sacar este país adelante? Y la receta no es mágica. La receta está clara, se llama competitividad, productividad, empleo, trabajo decente. O sea, se trata de derechos humanos, igualdad de género. Son cosas elementales del desarrollo sostenible. Pero francamente, sí es desesperante que van avanzando los meses. Sí. La economía es una cosa terrible, la delincuencia como nunca en nuestra historia, ¿sí? La pandemia completamente fuera de control, y este tipo sale triunfalista en su informe de ayer. Los medios recogen ese triunfalismo y son pocas las voces críticas que estamos contrastando con ese discurso triunfalista. Así que yo los felicito, pero también les pido una cosa, ¿sí? No basta con hacer un colectivo de estarse viendo cada semana aquí en la pantalla y quejándose y lamentando y lamiendo las heridas. Hay que ser participativos y activos, hay que ser valientes y que se nos quite el chingado miedo, porque si no, esto no lo vamos a sacar adelante. Por supuesto, y eso también es lo que nos lleva al tema principal de esta charla, de saber cuáles son los aciertos que nosotros estamos teniendo como oposición y las fallas, ¿no? O sea, ¿tú cuál crees que sea el acierto que nosotros tenemos, ¿no? Como, con lo que estamos haciendo. Bueno, el acierto es aprovechar las redes sociales para hacerse presentes. Es levantar la voz, es manifestarse. Al presidente le caga la libertad de expresión. Sí. Le caga la manifestación de las ideas. Le caga la oposición, los contrapesos. ¿Sí? Y perdóname por mi francés. No, para nada. Pero así, sabes que así soy y se acabó. Punto. Pero lo que hay que hacer es ir mucho más allá. Sí. No solamente
juntarse en, pues esto es lo más cercano a lo que sería una plática de café donde todos nos quejamos y luego nos vamos a nuestra casa, ¿eh? Claro. Si no se mete ahorita, pierde. Lo que hay que hacer es organizarnos para el 21. ¿Cuánto es? Y organizarnos para el 21 significa, ¿sí?, ver cómo le vamos a hacer para votar por los mejores candidatos, las mejores candidatas que haya para los distintos cargos de elección popular. Son casi 21,000 puestos de elección popular el próximo año, la elección más grande de la historia de México. Pero me detengo un poco en los 500 diputados federales y las 15 gubernaturas estatales. Gracias. Tenemos que escoger a lo mejor que tenemos como sociedad. Y aquí también es un llamado a los partidos políticos y que le exijamos a los partidos políticos, si no tienes un gallo, ¿sí?, o una galla, para no decirle gallina porque suena feo, ¿sí?, o una galla, cabrón, ¿eh?, para contender, búscalo en la sociedad civil, cabrón, búscalo ahí, en las universidades, búscalo en el empresariado, aunque no tenga tu militancia, pero que comulgue con tus valores, ¿sí? Y entonces apoyemos a ese candidato o candidata. Pero no sean mezquinos, o sea, no piensen que siempre son los espacios para ustedes. Y digo ustedes porque yo ahorita no pertenezco a ningún partido político, pero sí me choca que sea la historia de toda la vida, ¿sí? De cerrar espacios, de hacer tribus y de guardar esas plurinominales para los cuates, ¿no? Para los de siempre, para la nomenclatura, ¿no? Y la candidatura, porque ya le toca a Elenita. Pues si que fuera dominó, como que ya le toca, cabrón, ¿no? Sí. Le debe de tocar a quien pueda ganar. Y hoy por eso odio lo que está pasando en Chihuahua, que el propio gobernador Corral está rompiendo la madre a Maru Campos, a la alcaldesa de Chihuahua, que es la mejor posicionada, que podría ganar la gubernatura, ¿sí? Y que sin embargo le está denunciando ante la fiscalía por corrupción. ¿Cómo es posible, hombre? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, sí, verdaderamente es desesperante que vayamos a perder por default, por no presentarnos a la cancha. Y creo que hacia allá estamos yendo. O sea, entonces a ustedes, ¿qué les digo? ¿Su acierto? Sí, reunirse, asociarse, reflexionar, pero no basta con eso. No. Tienen que volverse actores muy participativos y generar el próximo año un movimiento que verdaderamente vaya a las urnas, ¿sí? Y que vaya a las urnas a votar con libertad, con firmeza, con conciencia y con congruencia. Porque de otra manera, les digo, no hay 24 sin 21. Y yo sé que es un lugar común decirlo. Sí, no. Pero nos ganan el 21 nuevamente y sí les aseguro que se van a quedar, así como en la Ciudad de México, 25 o 30 años en el poder estos cuates, ¿eh? Sí. Y lo vamos a lamentar, y lo vamos a lamentar. No, a ver, y no es una cuestión ideológica, ¿eh? Porque ellos ni ideología tienen. O sea, puta, oyes a López Obrador en las mañaneras, cabrón, y habla de los conservadores y el más conservador de todos es él, ¿no? No, eso no es un tema. Es que son una punta de incompetentes, ignorantes, mediocres, acomplejados, llenos de prejuicios, ¿sí? Que van en retroceso en cuanto a energías limpias, renovables, verdes, van en retroceso en cuanto a competitividad, van en retroceso en cuanto a empleo formal, ¿sí? Entonces, lo que construimos con tantos esfuerzos en 30 años, poquito a poco, pero que sí generamos contrapesos, división de poderes, autonomías, medios de comunicación libres, democracia, todo lo que hicimos le están dando al traste. Y de nosotros depende que continúen o que volvamos a un equilibrio donde nadie tenga mayoría absoluta, ¿eh? No estoy diciendo que la tenga el PAN o la tenga el PRI, no, nadie. Para eso deben de existir los contrapesos, que hoy ya no existen. Por supuesto.
Me gustaría darle el micrófono a Fuente Ovejuna, que está muy interesado en hacerte una pregunta. Fuente, adelante. Si puedes hacer la pregunta, por favor. ¿Cómo estás? De nuevo, gracias por el espacio y el tiempo, Javier. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Mi pregunta va en dos sentidos. Tú, sabiendo que del PAN te moviste para estar con Enrique el sexenio pasado, ¿tú tienes No. posibilidad de moverte para el 21? ¿Escogiendo con quién? Yo no estuve con ningún Enrique el sexenio pasado. Bueno, de cualquier manera, ¿tú piensas moverte para el 21 en alguna candidatura? Fíjate que no, y precisamente es lo que tenemos que mostrar, ¿sí? Que aquí no hay ambiciones, pero, a ver, yo apoyé a José Antonio Meade por congruencia, como apoyé en el 2006 a Felipe Calderón por congruencia. O sea, yo siendo del PRI, Entiendo. a un panista como Calderón. Yo siendo panista, apoyé a un priista como Meade. ¿Por qué? Precisamente porque lo que tenemos que ver son las características de las personas. De acuerdo. Y no necesariamente una lealtad ciega al partido político. Porque luego, ponen unos impresentables y que no te representan y que no van a hacer un buen papel. Entonces, yo convencido, estuve con Calderón, tuvimos éxito. Convencido estuve con Meade, no tuvimos éxito. Así es la democracia y la normalidad democrática. A veces se gana, a veces se pierde, te levantas y sigues andando, ¿no? Ahora, yo, ¿por qué digo que no quiero el 2021? Hombre, no es que si me ofrecieran una candidatura diría, no, ¿cómo creen? No. Pero yo no voy a poner como condición para apoyar la alternancia en el poder el tener una posición o una candidatura en el 2021. De ninguna manera. No me interesa. ¿Qué si me interesa participar? ¿Qué si me interesa influir? ¿Qué si me interesa ser una voz fuerte? ¿Qué si me interesa generar conciencia? ¿Qué si me interesa poder mostrar los contrastes? ¿Por qué? Porque justo por eso te lo pregunto. Por eso, yo llevo más de 30 años en esto. Yo ya fui casi todo, carajo. O sea, ya fui desde pasante en Banco de México hasta secretario de Estado y senador y la madre y jefe de la oficina del gobernador. Ya fui todo, ¿no? Claro. No, en ese sentido es que te lo pregunto. El próximo año se necesita en la Cámara una voz disruptiva. Y tus discursos, tu manera de confrontar era importante y se escuchaba. Sigo disfrutando los videos del hígado negro de Fernando Noroña, escuchándote. Y sigo leyendo tus tweets contra él, que me fascinan, por eso soy más tu fan todavía. Pero sí creo que es urgente un discurso disruptivo en el Congreso en el que hay 300 levantaderos que no sirven para otra cosa. Y te lo pregunto, ahora sí, entrando en materia, hay en el ambiente muchos ruidos de una nueva constitución, del escándalo a la reforma del artículo 27 constitucional, a la locura del SAT que puede llegar a tu casa y hacerte un desmadre y tomarte fotos, pues porque puede, o la ley la modificación de la ley del Banco de México para aceptar dólares de todos lados, y uno que sí es tu tema, la ley del outsourcing, que los que estamos de este lado de la recta numérica sabemos que le puede dar en la madre a millones de empleos. Entonces, en ese sentido, si llegaran a moverse ese tipo de leyes, que se llegaran a concretar, que sacaran sus reglamentos, etcétera, pues sí necesitamos a alguien en el Congreso que llegue a patear loncheras y a patear senadoras empistoladas, por ejemplo, para que los que estamos de este lado en la tropa, pues sí seamos ligeramente más escuchados. En ese sentido de armar equipo, te lo digo, y cómo ves en las presuntas modificaciones que te mencioné ahorita, ¿qué tan viable ves que sí caminen o no? Porque sí son preocupantes todas. La gran ventaja es que la mayoría de esas modificaciones o reformas serían constitucionales. Y en ese sentido, el bloque opositor que hay en el Senado está muy firme, muy sólido y no permitiría nada de eso. O sea, yo sí tengo la confianza. Y además, la ventaja es que ese bloque opositor se queda a la siguiente legislatura.
Los senadores duran 6 años, los diputados 3 años. Entonces, aunque ahorita tengan mayoría en la Cámara de Diputados, se van. Y aunque la vuelvan a tener, en el Senado sigue siendo imposible alcanzar las 2/3 partes. Entonces, yo creo que todo ese tipo de amenazas estúpidas del artículo 27 y de que no se puede, yo creo que nada de eso puede transitar. ¿Qué sí puede transitar? Lo del outsourcing, pues sí, porque nada más es cambios a la ley federal del trabajo, a la ley del IMSS, a la ley del SAT, ¿me entiendes? O sea, del impuesto al valor agregado. O sea, pero tengo la impresión de que lo van a matizar, sobre todo porque ya también levantaron la voz los gringos y dijeron, cuidado, aquí estás violando el TEMEC, aquí estás violando... O sea, entonces yo tengo la impresión de que van a matizar en cuanto a outsourcing se refiere. Pero en cuanto a las demás locuras, pienso que son iniciativas, pues que no van a proceder, ¿no? Ahora, la del Banco de México tampoco se requiere un cambio constitucional. Esa sí puede pasar, y esa sí es bien peligrosa que metan al Banco de México, porque eso es una falta de respeto a su autonomía y es arriesgar al Banco Central a recibir dinero que puede ser dinero sucio, ¿sí? Sí. O sea, que puede ser... y entre otros temas, hace una semana mencionaban que querían utilizar la reserva, modificar la ley Banco de México, para utilizar las reservas para metérselas a Pemex. Otro gran absurdo. Es una estupidez. O sea, no saben ni qué son. Es lo que te digo. O sea, el problema de este gobierno es que sus decisiones o sus propuestas están más animadas desde la ignorancia y desde los prejuicios que desde el conocimiento y el saber, ¿no? Y el sentido de responsabilidad. Entonces, sí me preocupa mucho que precisamente por tener esta mayoría en ambas cámaras puedan, bueno, sobre todo lo que más grave resulta es que la Cámara de Diputados por sí sola es la que aprueba el presupuesto de la Federación. Y ya vimos cómo lo hizo. Y ya vimos cómo lo hizo. Y ya vimos cómo desaparecieron también 109 fideicomisos. Qué bueno que los gobiernos locales están presentando en esta alianza federalista, están presentando controversias constitucionales contra dicha decisión, ¿sí? Igual que controversias constitucionales contra la política energética de Rocío Nale, totalmente discrecional, totalmente arbitraria, totalmente contraria a lo que dicen las leyes y las reformas. Y al TEMEC otra vez. Bueno, y el TEMEC otra vez, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque sobre pretexto de sentar las bases, como dijo el presidente ayer, que se sentaron las bases de la Cuarta Transformación, pues no sé a qué se refiera, carajo. O sea, porque verdaderamente todo está de cabeza, ¿no? Pero en su imaginario, ¿no? Y hoy mismo que le preguntan sobre, oiga, y el uso de cubrebocas, oiga, ¿no cree que daría un buen ejemplo? Ya veo lo que dijo la OMS. Si no, a mí me dijo López-Gatell que con la sana distancia basta y sobra. O sea, sí está muy cabrón que tengamos a un primer mandatario que dé ese ejemplo y que luego le pida a la gente un sentido de responsabilidad cuando él es el primero en poner el mal ejemplo. Entonces, sí, o sea, sí es muy preocupante, porque mira, cuando estábamos el PRI o el PAN, y por eso le digo a los del PRI y al PAN, con quien me llevo muy bien, con ambos, ¿no? Digo, carajo, si ya nos ganaron, ya nos rompieron el hocico, ¿no? Ya nos expulsaron, ya nos desplazaron. Ahora hay que demostrar que somos mejores que ellos. O sea, el tema es perderle miedo al debate, perder miedo a la confrontación, perder miedo a decir, con nosotros las cosas por lo menos eran predecibles, tenías reglas de mediano y largo plazo que no se cambiaban, árbitros, ¿no? Árbitros que eran conocidos y que sabías cómo te iban a responder y la chingada. Ahorita estás en tierra de nadie y 8 de cada 10 compras de gobierno, contratos de gobierno son por adjudicación directa y eso es absolutamente corrupción, ¿sí? Y lo único que están haciendo con todo esto es acumular poder y más poder. Poder y más poder. Entonces, sí es incertidumbre también. Bueno, pues sí. Tenemos al artillero de Santiago Nieto. Bueno, ve la salida de capitales, ve la salida de capitales por un lado, la caída en la inversión extranjera directa,
¿sí? Y la nacional también. Luego, el aumento de remesas que lo presume el presidente como una gracia del gobierno, pues es cabrón, no te das cuenta que lo que está haciendo la gente, nuestros paisanos, es ayudándole a sobrevivir a sus familiares en México. ¿No te das cuenta que la salida de las Afores, los retiros históricos que está habiendo, eso es para sobrevivir? ¿No te estás dando cuenta que la falta ya de acceso al crédito es porque ya no quieren endeudarse? Ahí viene ya la cartera vencida en los bancos. Ahí viene un nuevo Fobaproa. Es decir, la pobreza laboral está creciendo bestialmente porque la gente está ganando menos. ¿Sí ves un Fobaproa cerca? Sí, sí. ¿O va a decir que no porque fue su bandera muchos años? Bueno, y va a seguir diciendo que quiebren todos. Y a ver cómo resuelve entonces el que a los ahorradores, los que depositaron su dinero, se lo devuelvan. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí ves en su soberbia la posibilidad de hacerlo, ya para cerrar, porque hay varias preguntas más, pero... Sí, claro. Sí, porque ya lo viste, también con las MIPYMES no quiso apoyar a nadie. ¿Sí? En cambio, en otros países como Alemania, 32% del Producto Interno Bruto, el equivalente, fue para apoyar a las MIPYMES y para apoyar a los que se quedaron sin trabajo. A este le vale madres. No le importa. Lo que le importa son sus clientelas político-electorales. Te agradezco el tiempo. Me despido. Muchas gracias, Fuente. Saludos. Bueno, hacen una pregunta que creo que ya fue respondida de si sirve algo lo que hacemos en Twitter, ya lo respondiste. Y me gustaría darle el micrófono a Fer Calderón. Por favor, Fer, adelante. Hola, Javier. Una pregunta, realmente ahorita con el cambio de gobierno que se viene para Estados Unidos, ¿tú ves que ahora con Biden, que parece ser un presidente más enfocado en hacer cumplir los compromisos, las leyes, esto vaya a tener un impacto en la actuación de López y su gente? O bien que eventualmente no tenga ese impacto y el gobierno de Estados Unidos termine reventándolos, porque es lo que va a pasar. Ahora sí que a base de leyes y acuerdos que ya se tienen formados. No, yo sí creo que va a ser un cambio muy distinto en la dinámica con la relación respecto a Estados Unidos. Sí pienso que los conservadores nos van a exigir mucho más. A ellos no les gusta el TEMEC. Ellos son más pues como su nombre lo indica, conservadores. Ellos quieren proteger mucho más su planta productiva. Van a ser mucho más defensores del tema de derechos humanos. Van a ser más exigentes en el tema de migración, van a ser mucho más exigentes en el tema de delincuencia organizada y de narcotráfico, ¿sí? Y van a ser muy exigentes en cuanto al cumplimiento del TEMEC en materia, sobre todo, laboral. Porque aquí estos animales aprobaron un anexo 23A del TEMEC que ni siquiera leyeron y todavía le dan una condecoración a Jesús Seade como si fuera verdaderamente un héroe nacional, cuando no se dan cuenta lo que hicieron con ese anexo, ¿sí? Pero también en el tema ambiental nos van a traer jodidos, porque ya lo anunció Biden, lo primero que van a hacer es regresar a los acuerdos de París y retomar las energías verdes y renovables, y retomar la Agenda 2030, ¿no? Entonces, eso significa abandonar las fuentes, digamos, contaminantes. Pues sí, contaminantes, los combustibles fósiles, el carbón, el combustóleo, etcétera, que es de lo que está echando mano este gobierno. Y ya lo viste ayer, dice el presidente, el próximo, en el 23, vamos a dejar de importar gasolinas. De veras, qué enorme estupidez está diciendo. Pero es que otra vez, dijo que ayer íbamos a convertirnos en Dinamarca en cuanto a servicios de salud. Dijo que ayer íbamos a estar ya con las bases sentadas de un mejor sistema también de seguridad pública. Entonces, que no nos extraña lo que está diciendo. En el 23 vamos a tener refinerías propias y vamos a dejar de importar la gasolina. No sabe lo que dice, no conoce siquiera las calidades o características del petróleo crudo que tenemos nosotros en México y que no sirve para poder hacer la refinación de gasolinas, ¿sí? Y que nos saldría muchísimo más caro y serían de menor calidad que seguirlo importando de Estados Unidos, ¿sí? Pero nuevamente, estás hablando de un hombre profundamente ignorante y que además está rodeado de un chingao
ingeniero agrónomo, con todo el respeto a los ingenieros agrónomos, pero no para estar dirigiendo la empresa petrolera más grande de Latinoamérica, y de un tipo como Bartlett, que ya debería estar en su casa, carajo, ¿no? Leyendo novelas de amor, en lugar de estar dirigiendo la CFE, regalándole el negocio a quien en otro sexenio hubiera sido un verdadero escándalo, que el rey del carbón, el senador que se Guadiana. apellida, ¿cómo? Guadiana. Guadiana, ¿sí? Sea el presidente de la Comisión de Energía. O sea, es increíble. En cualquier otro sexenio esto sería un escándalo incendiario. Es conflicto de interés al final, ¿no? Sin embargo, aquí ¿qué pasa? No pasa nada. Y eso otra vez, falta la voz fuerte de la oposición, ¿no? Falta la voz fuerte de la oposición y del empresariado. Pero el empresariado tiene miedo porque tiene concesiones, porque son entes regulados, porque saben que les puede caer el fisco, porque se los puede cargar el payaso. Entonces, ahí los ves sacándose la foto cada lunes, presentando nuevos proyectos de inversión que son los pinches mismos proyectos reciclados, ¿sí? Y diciendo, hombre, qué maravilla, qué maravilla qué, qué maravilla qué. ¿Qué le están dando? Nada. Pero tienen que poner buena cara porque si no les jalan las orejas. Entonces, sí me da mucho coraje que por un lado tengamos esta arbitrariedad y esta incompetencia y por otro lado esta timidez, esta cobardía y esta falta de reflejos, ¿no? Entonces, también que luego no nos quejemos de lo que nos pasa, hombre, ¿sí? Falta de carácter. A ver, ¿cuándo has visto que salga Marco Cortés o Alito Moreno a una chingada contramañanera a No las dicen 8 de nada. la mañana a decir, a ver, hoy el presidente dijo estas 10 mentiras? Y ahí les van. Y por lo menos lo pones contra las cuerdas. Son incapaces, hombre. Y eso sí me da mucho coraje, porque tenemos hoy los medios para expresarlos con absoluta libertad, como es este. ¿Sí? Mejor en Twitter ves gente que está Sí, mostrando las cosas. de veras, parece mentira. Twitter se ha convertido en el espacio para manifestarse, pero ¿cuántos millones de mexicanos realmente tienen acceso a Twitter y se ocupan de Twitter? Entonces, estamos hablándonos entre nosotros mismos. Por eso el otro se caga de la risa, por eso el otro dice, hombre, tengo el 71%. Claro que no es un 71%, pero sabe que mientras más gente dependa de él y de sus programas sociales, más votos va a tener. Y ya vio las encuestas y le impidió a México Libre ser partido político, porque si alguna duda tienen ustedes de que no hay división de poderes, vean al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tienes a un Poder Legislativo completamente sometido y a una Suprema Corte de Justicia que aprobó su mafufada de consulta para juzgar a los expresidentes, y ya sentó el presidente de la Fiscalía, a Videgaray lo quiere juzgar por traición a la patria. Ergo, ¿de qué creen que van a acusar a los expresidentes el próximo año? De traición a la patria, Y van a ver cómo se va a poner esto de caliente. Entonces, es bien perverso, bien preocupante, y a mí la verdad es que sí me exaspera ver la pasividad y la negligencia, la tolerancia y la mediocridad de los verdaderos actores políticos que estando en posiciones de poder no lo hacen valer. Gracias, Javier. Gracias, Fernando. Retomando el tema que acabas de tocar, Javier, de los partidos políticos, Adolfo o Antonio tiene una pregunta al respecto de Morena. Adelante, Antonio. Todos buenas noches, maestro. Antes que nada, agradecer el tiempo que nos regalas en esta pequeña plática. Sí, y aunque pareciera muy breve mi pregunta, creo que tiene un significado importante. ¿Qué tan vivo está Morena o qué tan muerta está la oposición realmente para el proceso que viene en el 21? Porque yo tengo claro que el 21 es el importante. Después del 21 puede no haber más. Lo que a mí me interesa escucharte es qué tan viva está la oposición y qué tan vivo está Morena, porque por otro lado, también tengo yo muy transparente que el que está allá es el presidente, y el presidente
es el menos interesado en que le vaya bien a su partido político. A lo que le importa es que todos los demás que ya generó como satélites se vuelvan trascendentes para él. Pero Morena, ¿qué papel va a jugar para el 21? Y en la oposición, hace rato hablabas de gallo o galla. ¿Qué gallos hay? Ahí voy. Ahí voy. Gracias, escucho. Ahí voy. Nada más, es que estoy poniendo un anuncio porque a las 8 entramos Triana y yo. Sí, tienes lo de Facebook, ¿no? Por eso Sí, lo de Facebook, efectivamente. Sí, sí. Mira, No, ya lo acabo de decir. O sea, a ver, Morena es López Obrador. O sea, fíjense nada más cómo es, una cosa es la popularidad de López Obrador y otra cosa es la aceptación o la aprobación de sus políticas públicas. En todas está reprobado, pero cuando le preguntan por él, la gente sigue confiando en él. Entonces, en la medida en que él siga encarnando la esencia, la naturaleza y la identidad, ¿sí?, de Morena, tendrán éxito. Y tendrán Hubo candidatos de Morena que ganaron sin hacer campaña solamente por el efecto Andrés Manuel. Y va a volver a pasar lo mismo. Y pasará lo mismo. ¿Cómo te explicas que Laida Sansores vaya a ser la próxima gobernadora de Campeche? O sea, porque es de Morena. O Durazo de Sonora, ¿no? No, ahí sí creo que se va a conformar una buena alianza entre PRI, PAN, PRD y los demás, ¿sí? Y pienso que va a ganar el borrego Gándara, Ernesto Gándara, que era del PRI, renuncia al PRI, simpatiza con el PRI, dice, ya soy ciudadano y vamos haciendo una coalición. Ahí sí pienso que va a ganar Gándara, porque además Durazo es un perfecto inútil. O sea, los últimos 2 años son los años más violentos de la historia de México. Y esas son sus cartas credenciales para presentarse a competir por la gubernatura. O sea, yo si fuera candidato en Sonora o jefe de la campaña en Sonora, no me saldría de ahí. Es decir, ¿con qué cara te presentas a tu tierra pidiendo el voto, siendo el responsable de la brutal delincuencia que ha habido en los últimos 2 años en México, que son récords históricos, ¿sí? Eres un incompetente, no sirves para nada, nunca has hecho nada en la administración pública. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Antonio? Que falta mucho carácter para decir las cosas de frente y como son. Y no tienes que ser un tipo grosero, no tienes que ser un tipo ofensivo. No, simplemente decir las cosas con firmeza y con claridad y con todas sus letras y con datos duros en la mano. De eso se trata, ¿no? Ahora, la oposición, como te lo digo, yo creo que están, o sea, el PAN está igualito que en la época de Anaya, ¿eh? O sea, está Marco viendo cómo se reelige a la presidencia del PAN, están viendo cómo el coto de poder, pues logra posicionar a sus favoritos en las plurinominales, en las alcaldías, en los gobiernos locales y la chingada, ¿no? A ver cómo le hacen ahora con el tema de la equidad de género, porque van a necesitar la mitad de candidatos que sean mujeres en las 15 gubernaturas. Quiero ver cómo le hacen, sobre todo si estás madreando a Maru Campos en Chihuahua, a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces le están poniendo en la mesa Morena. O sea, finalmente el presidente ya se metió a la elección abiertamente, descaradamente. Debieran suspender desde el INE las mañaneras. A Calderón lo amonestaron por sacar una conferencia de prensa en medio del proceso electoral de 2009 y me consta. ¿Sí? Bueno, pero ahorita ¿quién va a sancionar al presidente, no? ¿Quién va a sancionar al presidente ahorita? ¿Quién le va a sancionar las mañaneras? Bueno, el INE tendría su que ser marioneta. el INE tendría que prohibirlas ya. Punto, porque hay elecciones federales en
por su naturaleza en todo el país. Habría que iniciarle algún procedimiento en el Tribunal Electoral. No, ay, por favor. No seamos, es que de veras, no seamos ingenuos, hombre. Nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. ¿Sí? Y ya hoy veo a un presidente muy cómodo, muy confiado, que a pesar de los peores resultados de la historia reciente de México, tiene ese nivel de popularidad. Se está pitorreando de nosotros. Y ya vio que la oposición y dice, pues estos son moralmente derrotados, y los de Frena, que en mi opinión también se equivocan, ¿sí? Porque podrán tener una gran movilización, pero no pueden pedir la renuncia del presidente, carajo. O sea, es absurdo, es antidemocrático, es una tontería, es inconstitucional. O sea, entonces los movimientos que son visibles hasta el favor le hacen al presidente, hombre, ¿no? Entonces, Muy agradecido, maestro. Sí tenemos mucho que hacer por delante. Javier, alguien quiere preguntarte algo acerca de las elecciones en Nuevo León. Sergio, por favor, adelante. ¿Escucho? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo ves el panorama para Nuevo León? Parece que Clara Luz arrasará, o por lo menos todas las encuestas eso indican, y no hay alianza entre PAN, PRI, PRD, cada uno va por su lado. Entonces, ¿cómo ves el panorama para Nuevo León? Desde mi punto de vista, la elección más importante del próximo año. Gracias. No, Nuevo León ya está perdido. Ya con la alcaldesa de Escobedo al frente de Morena y su coalición, ya puedes darlo por ver. Y ahí otra vez la mezquindad del PAN de no haberse querido sumar con el PRI para tener una candidatura común. Luis Donaldo Colosio se va por la alcaldía de Monterrey y pelas, o sea, va a ganar Morena Nuevo León. Y bueno, ya finalmente, para no robarte tanto tiempo, Javier, Carlitos Slim, tenemos a un Carlitos Slim que te quiere hacer una pregunta. Adelante, Carlitos. Carlos Slim. Sí, gracias. Buenas noches, Javier. ¿Eres algo del ingeniero o nada más te estás haciendo el chistoso? Tengo sangre azul, comenzando por ahí. Ajá. ¿Pero el nombre qué onda o qué? Pues bien, es mi tío. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Adelante, adelante, Carlos. Javier, con toda honestidad, ¿crees que si la oposición, como le llama a López Obrador y la cuarta, o algún partido en algún estado pueda ganar algunas posiciones, crees francamente que las autoridades electorales manipuladas por Andrés Manuel y su maquinaria, o sea, les van a dar el triunfo, así nada más van a dejar la mayoría que tengan en las cámaras, porque les gana la oposición, se van? ¿Crees que después de toda esta maquinaria, estilo PRI, el viejo PRI, pues vayan a dejar el poder en la oposición nada más porque les ganó con toda franqueza? O sea, ¿ves que le puedan ganar por principio de cuentas? A ver, no creo haber entendido muy bien tu... Van a reconocerle el triunfo a la oposición, punto. ¿Crees que lo reconozcan? Mira, a ver, partamos de la base de que el INE es una institución muy sólida, de que los órganos electorales estatales pues no son tan sólidos, pero algo jalan, ¿no? Uh-huh. Y que en caso de controversia, pues el INE, por eso ya no se llama IFE, por eso es INE, porque ya no solamente ve las elecciones federales, sino ve las de todo el país en caso de la necesidad de atracción, ¿sí? Entonces, si hay alguna irregularidad grave, pues la va a traer el INE. Yo creo que eso nos debe dar confianza, ¿sí? Eso nos debe dar confianza. Ahora bien, ya vimos cómo funcionan cuando tienen una consigna. Por ejemplo, contra México Libre, tanto el INE como el tribunal dijeron no bala y no va y punto. Ajá. Entonces, en caso de una controversia grave que llega hasta el tribunal electoral,
pues yo no tengo ninguna confianza en que esto vaya a salir bien. Yo pienso que más bien lo que ocurrirá es que le darán la razón a los intereses de Morena, y eso es muy preocupante porque sí es un retroceso en materia electoral. Por eso los triunfos de la oposición tienen que ser suficientemente holgados para evitar toda suspicacia, porque ya viste que el propio López Obrador en el 2006 dijo que había habido fraude, nunca demostró nada y sin embargo sigue con la cantaleta de que le robaron la elección. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no hay una seguridad de que vayan a reconocer absolutamente nada. No. A la Trump, así como estás viendo a Trump, como viste a este tipo en el 2006, va a ser la misma cantaleta. Si ganan, lo van a celebrar. Si pierden, van a decir que hubo fraude, intromisión de los gobernadores y la chingada. O sea, puede estar absolutamente seguro. Bueno, y obviamente presión sobre el Tribunal Electoral. Un triste panorama, ¿no, Javier? Muy triste, muy preocupante, muy preocupante. Estoy diciendo, están pulverizando, están diluyendo la división de poderes, hombre. Esto es muy grave, porque la economía, como quiera, eventualmente con algunos años nos vamos a reponer, ¿sí? Y de la pandemia eventualmente vamos a salir. Pero la demolición de instituciones y de la democracia, eso sí, puede ser un retroceso gravísimo que nos tome generaciones reconstruir. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Muy bien, gracias, Carlitos. Gracias. Javier, y ya para cerrar, ya no tenemos otra pregunta para ya no robarte tanto el tiempo. Me gustaría que nos dijeras cuál es el siguiente paso que nos recomiendas que nosotros tomemos como ciudadanos que queremos participar más activamente. Mira, yo les diría, Guillermo, Ale, yo les diría que tienen que pasar de la reflexión a la acción. Está muy bien este ejercicio, ¿no? Está muy bien este ejercicio, pero no se puede quedar meramente en un muro de lamentos, ¿no? No. Tienen que pasar a la acción. Y pasar a la acción significa salir a la calle. Significa hablar con los partidos políticos, generar conciencia, hacerle ver a sus familiares y amigos la necesidad de participar en las elecciones del 2021. ¿Sí? Uh-huh. No dejar en manos de otros lo que puede ser tu propia acción y tu propia decisión. Hacer ver que sí hay de otra. Hacer ver que sí tenemos la obligación como mexicanos de dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Sí? Entonces, está muy bien la reflexión, sí. Está muy bien, pues hombre, que se reúnan y que platiquen y que se quejen, pues sí. Pero ya tienen que pasar a la participación activa. Esta tiene que ser una democracia muy participativa, ¿sí? Porque en la medida en que más participemos, menos margen le damos a la movilización de la estructura del gobierno del partido en el poder, ¿sí? Entonces, simplemente lo que digo es, afinen muy bien su puntería y su mensaje para el próximo año. Ya no basta con quejarse. Hay que decir, sí hay de otra, sí hay una alternativa, debe haber una alternancia, y defiendan, hagan un decálogo, ¿en qué chingados creen? Y que los partidos políticos lo recojan. ¿Creen en la propiedad privada? ¿Creen en la competencia? ¿Creen en la competitividad? ¿Creen en la dignidad humana? ¿Creen en los derechos humanos fundamentales? ¿Creen en la familia? ¿Sí? ¿Creen en el Estado de Derecho? ¿Creen en la democracia? ¿En la división de poderes? ¿En los órganos autónomos? ¿En la libertad de expresión? Pues carajo, ahí les acabo de dar los 10 puntos. Y vámonos por ahí, hombre. Pero sin miedo. Pero no ambigüedades y generalidades y la chingada. Váyanse directamente a las cosas concretas y van a ver cómo entonces empieza esto a levantar. Porque si no presentamos la alternativa, la gente va a decir, ¿y por qué me voy a voltear a verte a ti, cabrón? Claro. Simplemente tú eres de los conservadores, privilegiados, fifís, todos los que dice el presidente. No, cuate. No, tipo, o sea, yo sí pago impuestos, yo sí genero empleos, yo sí defiendo a la familia, yo defiendo la propiedad privada, yo sí creo en el Estado de Derecho. ¿Me explico?
Sí, claramente. No se conformen con menos, carajo. No, tenemos que movernos, tenemos el tiempo encima, la verdad. Así es. Y cuenten conmigo, desde luego. Y cuenten conmigo. Muchas gracias. Pero siempre y cuando le entremos de frente. Si no, claro. Ni me volteen a ver, porque no tengo tiempo tampoco para entender. No. Nosotros estamos dispuestos a ir frente a todo, por eso queremos hacerlo más allá de solo quedarnos de activismo por Twitter, ¿no? Creo que no vamos a lograr tanto. Vamos a trascender de las redes sociales. No, pues cuenta con nosotros también. No, y cuenten ustedes conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Y que ganen las Chivas hoy. Que ganen las Chivas. Gracias, Javier. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Memo y Ale. Gracias, Adelante, Memo, Ale. por la invitación. Hasta luego. No. Hasta Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias, Memo. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta charla. Digo, fue algo breve, pero creo que valió la pena, ¿no? Nos dejó una tarea, una muy buena tarea para organizarnos. Mañana viene Manuel Díaz, entonces... También va a estar buena. Mañana otro invitado de lujo a las 8 va a ser el de Manuel Díaz. A las 8. Sí. Ok. Sale pues. Yo creo que la tarea está muy bien, pero sí la tenemos Gracias por la invitación. pronto, ¿no? Saludos a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Dices, Analí? Sí, padrísimo. Y pues sí, nos dejó esa tarea, ¿no? De no quedarnos nada más en la crítica, en Twitter, en las quejas, de esta forma nos conocimos, pero yo creo que esto da para más, definitivamente. Claro que sí, y creo que todos tenemos esa disposición de ir más allá, ¿no? Bueno, claro, creo que tenemos eso en común y por eso estamos en los grupos. Claro, por supuesto, pero a veces sí nos hace un poquito de falta organizarnos, ¿no? Y ponernos metas, ¿verdad? Que no quede nada más en unos hilos padrísimos, increíbles, donde se está denunciando, pero como decía Javier, eso queda entre nosotros. Realmente, ¿cuánta gente lee Twitter, no? Muy pocos, entonces, pues que no quede nada más ahí. Digo, no quiere decir que no dejemos de hacerlo, sino que vayamos pues más allá, ¿verdad? Así es. Padrísimo. Empezar a hacer trabajo de campo. Hola, buenas tardes. Hola, Paula. Guillermo, ¿cómo están? Hola. Mucho gusto. Adelante, dinos. Algo que quería, bueno, no sé, proponer un poco porque escuchando un poco la plática y bueno, coincidiendo también con Ana Lilia, el tema de organizarse, de poder tener como objetivos, saber dónde apuntar, ¿no? Para poder ahora sí que sacar a estas personas del lugar donde no tienen que estar. Creo que sería, bueno, no sé, les tiro la idea, ver si en vez de poner los twitters contra el gobierno, por ahí apoyar no sé, a candidatos, o a gente que pueda impulsar un poco sus propuestas, que puedan estar para ser elegidos en las elecciones que vienen, ¿no? Y darle como esta seguridad que de repente siento que, como decía Javier, tienen miedo, ¿no? Frente a Morena y estas cosas que ven. No sé, es una propuesta que quería compartir y ver por ahí si se puede planear o ver cómo se puede apoyar y dar solidez desde las redes, desde otras formas, no sé, a ciertos partidos o candidatos que puedan llegar a ser fuertes, ¿no? Frente a las elecciones que vienen, frente a Morena, ¿no? Paula, no sé. Muchas gracias. Uno de los temas que va a hablar mañana Manuel Díaz es con relación a eso. ¿Cómo es que nosotros tenemos que empezar a voltear de manera local para poder ganar ese contrapeso que necesitamos en la Cámara en el 2021? Porque ya tanto Paola en la conferencia pasada como el día de hoy, Javier Lozano, nos lo hicieron ver muy claro. Si no hay 2021, no va a haber 2024. Y tenemos el tiempo encima. O sea, y eso es una realidad.
Claro. Si nosotros no recuperamos las cámaras, va a estar bien difícil el poder recuperar la presidencia. Y para poder nosotros recuperar las cámaras, ¿qué es lo que necesitamos? Empezar a ver y a conocer quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros presidentes municipales, qué es lo que han hecho, qué es en lo que han votado en contra, los que son los diputados federales que han votado en contra de tu estado, de tu municipio, y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar, empezar a mover por ahí. Si nosotros no hacemos eso, pues entonces yo lancé la semana pasada una encuesta en Twitter con relación a si conocían a sus diputados federales y la respuesta fue un casi 70% que ni saben quién es. No, sí. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que empezar a movernos. Claro. Exacto. Pues sí, estudiar un poco las propuestas y ver quién impulsar. Sí, también, ¿no? porque literal, ahorita ni siquiera candidatos tienen los partidos. Ahorita los yo siento como que se tuviera miedo, no sé, o sea, porque está raro que en un año son las elecciones y no se ve nada, o sea, de la oposición a Morena como que está todo muy, muy oscuro, muy, no sé, no hay como una claridad, ¿no? O sea, a decir a quién irle, o sea. Pues lo que pasa es que ahorita no van Exacto, a salir, no van a salir candidatos para el 2024. Ahorita no van a aparecer. No tiene caso. Claro, pero Ahorita lo que uno tiene que empezar a voltear a ver es a quién quieres tú que te represente en la Cámara. ¿Quién crees que te va a hacer un buen papel en la Cámara? ¿Quién crees que le va a hacer contrapeso en la Cámara? Conocer. Claro, que no se va a vender y que se va a brincar estando ya dentro de la Cámara, ganado por el PAN, por el PRI, por Movimiento Ciudadano, que no por ganarte una comisión más, te vas a dejar la curul del PAN y te vas a ir a Morena para que sigan teniendo mayoría. O sea, es desde ahí donde tenemos que nosotros empezar a mover los hilos. Muchas gracias, chicos. No, de nada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí, mañana atentos con la plática de Manuel Díaz porque vamos a hablar de todo esto. 8 de la noche. Sale. Excelente. Sí. Le voy a pedir más Gracias, tiempo. Ale. Gracias No, a nada que todos. hacer. Gracias a ustedes. Saludos, gracias. Chao. Bye. Gracias. Memo, ¿andas por ahí? No, no te duermas. Aquí estoy. Aquí estamos. Pues muchas gracias. Una precisión. Clio André estaba haciendo, no un decálogo, pero sí una hoja de objetivos, misión, valores, etcétera. Creo que vale mucho la pena retomarla porque, como bien dice Javier, si no le decimos a la gente por qué estamos luchando, pues la gente pierde luego el norte, ¿no? Me llamó, por ejemplo, la atención un comentario en el consejo de que teníamos que estar en campo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues esta persona que hace aquí, si lo que aquí se hace son redes sociales, ¿no? Entonces, como son cositas que me dan a entender que hay personas que no saben qué es lo que estamos haciendo, ni para qué lo estamos haciendo, ni con qué medios, ¿no? Claro, sí. Sí, no, es muy buena bueno, no la idea de hacer el decálogo, pero sí también nosotros determinar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real que tenemos? Exacto. Y cómo vamos a llegar a eso. No, y cambiar la narrativa también en lo que escribimos. Completamente. Así es, dirigirnos más a los indecisos y menos a estar golpeando gairos que no nos vamos a hacer cambiar de opinión. Y como dijo Javier, a ver, ¿te interesa el Estado de Derecho? ¿Te interesa la familia? ¿Te interesa la inversión privada? ¿La iniciativa privada?
Si te interesa, bueno, pues entonces tenemos que hacer un voto útil. ¿Por qué? Porque con Morena no tenemos ni Estado de Derecho, no tenemos ni inversión privada, no tenemos nada. Entonces es cambiarles el me quejo al, a ver, observa, detente y observa qué está pasando. Y ellos le cambian a esas palabras, a ese decálogo, digamos, propuesto, los de Morena le cambian la palabra a privilegios, ¿no? Entonces ahora resulta que queremos nuestros privilegios de antes. Es que, digo, ¿qué es lo que ha hecho la red AMLO? Nosotros tenemos un hashtag que ataca y ellos ¿qué hacen? Lo convierten en positivo. Sí. Por eso siguen ellos arriba. Así es. Y no Sí. siempre, he visto que van varias veces que los derrotamos en hashtags, pero cuando entran las cuentas madre como ayer, sí nos ponen una revolcada. Sí, pues sí. Bueno, lo de ayer ya era de esperarse, ya tenían preparado todo eso, ¿no? Porque, o sea, ya lo venían Sí, planeando desde semanas antes. desde hace 2 años lo han planeado. Pero sí, fíjate, Exacto. con un solo 18. un tuit de Rocío Nale, un tuit de Claudia Sheinbaum, nos ponen una madriza, man. Ujú. Completamente. Pues sí, Darpan, yo siempre te ubico más por Darpan, pero vamos a hacer eso, sí, vamos a retomar todo lo que estábamos planeando nosotros, y digo, creo que nos sirvió la plática que acabamos de tener, fue breve, pero creo que valió la pena. Sí, sí, Javier es muy bueno y es buen Exacto. comunicador aparte. Completamente. Pues muchas gracias, chavos. Grillo y Ale, vamos a tener junta, ¿verdad? Rapidito. Sí. Los dejo, gracias. Ok. Nos vemos después, Darpan, bye bye. Bye. ¿Quién es Huawei Mate o Mate Pro? No sé qué. No sé. No sé. Bueno, nos vemos, Sadie, y quien sea del Huawei Mate 20 Pro. Ale, ¿puedes pararle el... Finalizo. No, el- finalizo el- y te mando otro. No, con este mismo, ¿no? Y nada más para la grabación.